Buenos días a todos. Me voy a hacer la presentación en español, en castellano, porque lamentablemente no falo portugués, pero quizás la próxima vez. Una cosa sobre Junger Audio, como hemos visto, la empresa es una empresa alemana basada en Berlín y que hace procesadores de dinámicos por más de 20 años. Hemos empezado mucho con los estudios, el trabajo con los estudios, pero también con la radio, y hace ahora más de 10 años que trabajamos mucho con la televisión. Somos también un partner de Dolby a nivel mundial, integrando los codificadores y encodificadores dentro de nuestros productos para que toda la cadena del sonido sea hecha sin discontinuidad. Otra cosa muy importante, somos parte de los grupos que han trabajado sobre las normas que hemos visto un poco antes con Armando. Grupo PLOUD, que es el grupo que trabaja sobre la normalización audio y el loudness en la EBU, y grupo ATSC, que es el grupo americano que estaba el padre de la ley CALM, que es una norma que permite de arreglar la publicidad en el mercado americano. También, como trabajamos muchísimo con los broadcasters, hemos intentado lo más posible hacer productos simples para que los ingenieros no tienen problemas para implementar este tipo de tecnologías, este tipo de soluciones que son bastante complicadas, pero que tienen que quedar simple a nivel operativo. Bueno, el problema que tenéis, porque de verdad es su problema, es un problema mundial y es el problema de los saltos de nivel a nivel de loudness. Eso es un problema que hace daño en todo el mundo y es un problema que se encuentra principalmente en varios puntos. Claro, la publicidad es uno de los problemas mayores que hay. Los saltos de nivel en la publicidad, porque los estudios de producción y sobre todo los clientes de estos estudios de producción pensaban que haciendo algo ruidoso sería mejor para notar más la publicidad, han hecho contenidos muy comprimidos que son súper altos. Y eso, claro, es un gran problema cuando se compara con el resto de los contenidos, con las películas, con las news, con el material de archivos o con deportes. Todos esos contenidos tienen niveles de loudness, de sonoridad, que son diferentes y que hace que estamos realmente en un roller coaster. Hay también cambios de sorpresa, es decir, que por ejemplo, cuando recibéis señales, son señales donde no tienen ningún control y aquí puede también tener súper altos cambios. Y claro, los contenidos no controlados, que son por ejemplo mandados por un estudio de producción a la última minuta, donde no tenéis tiempo para hacer quality control. Para los rebroadcasters también hay una cosa que todos nosotros hemos visto en la habitación del hotel, es que cuando cambian de un canal a un otro, siempre hay diferencias de loudness. Y eso puede ser muy grave, muy importante, y cada uno de nosotros que ha mirado la televisión en la noche cambiando de un canal a un otro y teniendo un salto de 6 dB, sabe de qué estoy hablando. Los problemas, bueno, son problemas que son también conectados con los contenidos. Muchísimos de los contenidos no son adaptados al medio televisión completamente. De verdad, se ve que, por ejemplo, cuando ven o escuchan música en una sala de conciertos, cuando ven una película en un gran cinema y cuando ven a contenidos de televisión en la televisión, pueden tener cambios muy importantes en plan de arranque dinámico. Arranque dinámico es la amplitud dinámica que tienen como posibilidad de escuchar. En un cinema o un concierto puede ser hasta 90 dB, que es enorme. En la televisión es imposible realmente ir más de 25.
Se ve esto, pero eso será también verdad para las unidades móviles después, porque ahora el broadcast no tiene que ser considerado solo con la televisión tradicional, pero también con los medios móviles, con los smartphones y cosas de este tipo. Dentro de los contenidos también hay diferencias. Cuando se ve, hemos visto antes con Armando también esta película de Matrix. ¿Por qué tenemos toda la película de Matrix? Es porque la EBU, por ejemplo, lo toma como ejemplo. Y de verdad, es una película donde hay un ranking dinámico de 25 ELU, que es realmente muchísimo para una emisora de televisión. Pero de todas formas son rankings dinámicos que muchas veces tienen que difusar. Los documentarios, los deportes, los news, todo esto tienen rankings dinámicos que son más bajos y que tienen que manejar simultáneamente. No pueden manejar un ranking solo para una película y un otro para los news. Otra cosa que es importante que entender es la sonoridad perceptiva. Lo hemos visto que esta sonoridad perceptiva es una cosa muy importante para estas normas. Las normas que han sido creadas toman en cuenta esta sonoridad perceptiva, porque es verdad que los humanos no tienen la misma percepción de la sonoridad dependiente del tiempo al día cuando estáis escuchando o mirando una película, y también depende también de la manera de los contenidos que os vais a ver. La percepción de la sonoridad también es influenciada por lo que veis como imágenes. Hemos visto la curva de Fletcher y Monson, no voy a hacerlo de nuevo. Una cosa que es importante en esta curva es que según la presión sonora, la percepción de las frecuencias cambia. Es decir, que por ejemplo, cuando se dice que cosas son 2 veces más fuertes que antiguamente, significa realmente que sobre todo las frecuencias medias y altas han sido consideradas más que las frecuencias bajas. Es una de las razones por las cuales teníais antes, hace 20 años, en los sistemas de Hi-Fi, de radio, había estos botones Loudness Boost, para que sobre los niveles bajos podéis poner un boost adicional a las frecuencias bajas para que tenéis una impresión más ronda. Otra cosa importante que tomar en cuenta es que la gente prefiere perfiles de escucha que son suaves, que se llaman el easy listening. La gente, especialmente en televisión, no le gusta tener cambios muy importantes o rankings dinámicos demasiado grandes. Estos rankings también dependen del tipo de contenido. En news, la gente les gusta que hay una continuidad, una uniformidad de las voces y de los niveles. En una película, la gente, claro, espera que cuando hay una explosión, hay una explosión. Pero antes, cuando la gente está hablando muy lentamente, que se oye así también. Y eso, claro, es un problema para vosotros como broadcasters, porque ¿cómo hago para tener un nivel continuo con todos estos tipos de maneras de escuchar diferentes, estos contenidos diferentes y las condiciones de vista diferentes? El problema que tenéis es que si no conseguís, la gente se va a quejarse. Y cuando quejarse, se quejan al broadcaster, vosotros, o al operador de network, que puede ser un rebroadcaster, o a las autoridades. Es lo que se pasa cuando la autoridad está dentro, sabemos que los ingenieros tienen que hacer algo. Bueno, viendo todo esto, hay posibilidades de ver la televisión sin tener que mover con el remoto. Vamos a ver un poco cómo se fue en la historia. Como hemos visto antes con Armando, me voy a hacer esta parte un poco más rápidamente porque ya habéis visto algunas de estas partes. En el pasado sabemos
que la producción ha sido hecha según los picos y los cuasi picos. Es decir, que la gente durante la producción realmente no utilizaba sus orejas, utilizaba solo el picómetro mirando la valor eléctrica de maximum, y podemos ver que el contenido en la izquierda y el contenido en la derecha son todos dos conformes. No hay problema en plan de pico, pero en plan de sonoridad hay una diferencia enorme. Y eso es el problema fundamental. Cuando se hizo la producción según el PIC, se puede ver que los diferentes contenidos son todos nivelados correctamente a plan de nivel. Pero eso no toma en cuenta la sonoridad, ¿ok? Eso es lo que ahora es un poco cambiado. En la radio, por ejemplo, hay una cosa que existe, que es producción y medición según PIC y una compresión muy importante. Pero cuando hacen una compresión importante, pierden el ranking dinámico. Poco me importa de tener un contenido de news que parece como el contenido de Star Wars. Yo quiero, cuando miro una película, que cuando hay explosiones también. No solo un contenido que sea más o menos suave por todas partes. La solución, claro, lo hemos visto, es hacer una medición según la percepción de la sonoridad. Esto, y claro, tomando en cuenta los picos, porque esto también es importante. Esto no es posible utilizando a los sistemas de medición que había antiguamente. Y eso ha hecho mucha confusión porque teníamos que encontrar a una nueva manera de producir y a una nueva manera de medir los contenidos. Esta nueva manera ha sido creada por la ITU. La ITU BS 1770 ha hecho esta norma para que se pueda medir de manera igual, con la misma norma, los contenidos de mono hasta 5.1. Y estos algoritmos que han sido modelizados tenían en cuenta la sonoridad y, claro, los picos, el true peak. Estaba una nueva manera de medir, completamente nueva manera de medir, que permite de hacer una medición objetiva sobre cosas que son totalmente subjetivas. Y se encontraban con una fórmula matemática súper simple que llega a este loudness KFS, loudness K-weighted referred to full scale. No me voy a detallar de nuevo esta curva que ya habéis visto con Armando hace una media hora, pero en breve hay filtros, que es el K-weighting, que permite también de hacer un filter que reproduce la manera de escuchar de la oreja humana, y después hay una medición RMS, y poniendo un poco gain sobre la medición solo para compensar para los surround izquierdo y derecho, sumábamos al final y poniendo diferentes gates o niveles integrados. Una cosa para que os sentéis muy confortable inmediatamente, el KFS es igual como el UFS. Son mediciones que son realmente muy parecidos y iguales. Pero bueno, ok, ahora tenemos una norma, pero no sabemos por lo tanto cómo trabajar. No está bastante. Es necesario tener directivas, ¿ok? Es necesario saber cómo practicar en realidad. ¿Cuáles serán los niveles de referencia? ¿Cuál es el tiempo de integración? Porque eso, claro, es definido ahora, pero todavía hay debate sobre esto. La gente no está siempre de acuerdo con esto. Sabemos dentro del pilot que había todavía charlas a este propósito. ¿Cómo se trabajan con los partes pequeños, los partes cortos? Y aquí hemos visto que, bueno, la IBU y la ITU han
conseguido trabajar más y más sobre esta primera norma para que se mejora siempre. En la ITU había la versión 1770 versión 1, versión 2 y ahora estamos ya dentro de la versión 3. La EBU ha trabajado con la recomendación R128, que estaba una recomendación, trabajando con todos los países europeos para ver cómo puede funcionar. Este grupo que ha hecho esto es el PLOUD. Es un subcomité de la EBU y que ha empezado en 2008. Es el grupo de la historia de la EBU, el más grande y el más rápido de la EBU. Han trabajado en menos de 2 años para salir con esta norma que salió en 2010. La norma de la EBU ha introducido a 3 cosas importantes, que son una medición momentary, que es una súper corto, instantánea, una medición short term, en 3 segundos, y una medición integrada long term con start y stop para que sabéis un contenido de un programa, que sea una película entera o una promo de algunos minutos, cómo se ponen refiriendo con el nivel de referencia. El nivel de referencia es el menos 23 ELU. Este es el nivel de referencia que hará también aquí en Brasil. ¿Okay? Lo que se pasa es que para producir no tienen que cambiar toda su manera de producir, sino tomar una otra escala. Es lo que se ve a la izquierda, y los sistemas de medición hoy en día lo permiten, lo ponen como sistema con el valor de referencia, la referencia menos 23 que tienen que alcanzar por todos los contenidos aquí en Brasil, y después pueden moverse arriba o abajo utilizando sus orejas, porque eso es una cosa, es la filosofía de esas normas. La gente de la EBU, especialmente en el grupo PLOUD, por ejemplo, le han dicho muy claro, no, la norma indica que tienen que medir, no indica cómo tienen que hacer después para hacer sus programas. Es decir, que hay un nivel que alcanzar y después es una cosa artística. Los estándares, como vemos a nivel mundial, son estándares que se siguen, que son bastante cercas. No es imposible de pensar que llegará un día donde todos trabajarán según el mismo tipo de estándar. En este momento tenemos un menos 23 con una tolerancia de plus minus 1 loudness units para la EBU y un true peak a menos 1 dB. En la ATSC se ve que son menos 24 el QFS, una tolerancia un poco más grande, y también para el true peak. En Brasil, la norma, como hemos visto, había una norma muy antigua que no definía nada. El verano pasado ha empezado a definir más, y hay grupos, como hemos visto aquí, que trabajan sobre esta norma en Brasil, y de lo que sé, será a menos 23 con una tolerancia de plus minus 2 loudness units y un true peak a menos 1, con un loudness range que está definido en este caso a un 15. Cuando se ve a nivel mundial, se ve que estas consideraciones de sonoridad se desarrollan por todas partes. Se han desarrollado en primer sitio en Norteamérica con los Estados Unidos y Canadá, y en Europa con la EBU. Vemos ahora con Brasil, que empieza también a normalizar en el país, que tenemos aquí el primer paso para Sudamérica. Digo el primer paso porque sabemos nosotros de experiencia trabajando con otros países, que otros países tienen ahora que seguir lo que se pasa aquí en Brasil, porque tienen intercambios de contenidos. Y es el paso que teníamos en todo el mundo. Uno empieza, los otros siguen y eligen a una u otra norma para ser compatible en los contenidos. En Asia, Japón también ha empezado a trabajar, y en Australia no han definido completamente las normas, pero ya saben que no pueden ser demasiado ruidoso. Bueno, diciendo demasiado ruidoso es
una noción bastante difícil que reglamentar, pero yo creo que también aquí es el primer paso para normalizar. El resto de los países en Middle East, por ejemplo, en Asia del sudeste, la gente elige a la norma EBU o a la norma ITU, dependiente del país. Pero de verdad no hay emisoras ahora que no toman esto en cuenta. Y tampoco si no tienen reglamentación, si no hay normalización. Si no hay normalización por gobierno, todavía la gente tiene que hacerlo porque vivimos en un mundo global donde hay intercambios. Pues podemos ver también un poco cómo se pasaron las cosas en los diferentes países para que tenéis un retorno de experiencia, para ver un poco cómo se fueron las cosas en los otros países que tienen un poco más de experiencia porque han empezado hace 2 años. En Alemania, por ejemplo, pero no solo en Alemania, es también en Austria y en Suiza, todos los operadores, que sean públicos o privados, se han puesto juntos y han decidido de hacer como norma global la EBU, la ER 128, aún antes que había normalización por el gobernamiento. Lo mismo se pasó en Bélgica con los 2 grupos mayores públicos y el grupo mayor en plan de emisoras privadas. Claro, tienen menos emisoras que aquí en Brasil, pero son pasos importantes. Hay otros países donde sabíamos que hay demasiado emisoras y que es necesario poner una ley. Es lo que se pasó, por ejemplo, en los Estados Unidos con el CALM Act, que significa Commercial Advertising Loudness Mitigation Act. Eso es una norma que arregla la publicidad sola, ¿ok? Pero la cosa es que la FCC ha definido qué tipo de norma tenían que hacer y la TSE ha hecho recomendaciones con la A85, que también es una de inspiración para aquí en Brasil, porque yo sé que la gente que trabaja sobre las normas aquí han visto también lo que se hizo en los Estados Unidos. Una cosa interesante es que en esos países, como en Inglaterra, donde hay la norma Ofcom, las publicidades, después de un tiempo, fueron controladas, no hay problemas, pero tenían saltos de nivel con el resto del contenido, porque la publicidad estaba normalizada, pero no el resto. Así volvemos al punto inicial, es que todavía la sonoridad no está controlada. En Europa hay otros países que se han ido un paso más adelante. En Francia han puesto una ley también que la ER 128 sea obligatorio para todos los contenidos, que sean contenidos de menos de 2 minutos o más de 2 minutos. Eso significa que tenían que cambiar todos. Es un poco el caso que tenéis aquí en Brasil. Y había un movimiento, esta norma ha sido puesta al principio de 2011. En un año casi todas las emisoras se equiparon de equipamientos, que sean sistemas para producir, sistemas de medición, o que sean sistemas para controlar como procesadores. Porque claro, cada vez que hay una norma donde la norma pone la posibilidad que hay fiscalización, la gente tiene que hacer algo. Y lo más dura es la fiscalización, lo más la gente tiene que hacer algo. Una cosa interesante es que también ha cambiado mucho la manera de trabajar de la gente. De verdad, los broadcasters ahora han empezado a producir según la loudness, pero poniendo también un paracaído que es el procesador para ser seguro que los contenidos serán controlados. Y han compartido la carga con los estudios de postproducción, con la producción, para que sean seguros que los contenidos sean conformes. Es decir, que ha sido un problema general. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de la introducción de estas normas? Porque, bueno, claro, es interesante decir que tenemos una norma, pero tenemos que ver si es interesante para los operadores. De manera muy clara, por ejemplo, en Italia, donde han empezado a normalizar antes que había las normas, se veía que, por ejemplo, aun si había un nivel mucho más bajo,
de manera muy sorprendida, han vendido más publicidades. Y claro, no había quejas de los usuarios. Así han ganado en 2 veces. En Alemania, misma cosa. No había quejas de usuarios tampoco. Los próximos pasos en Europa es normalizar a la radio. Yo sé que la norma brasileña indica que la radio también tiene que ser normalizada. En Europa es una parte donde no han trabajado desde el principio, por una razón muy simple, es que la radio comprima todo tanto que no se sienten tanto los saltos de niveles como en la televisión. Otro sitio donde tendremos cambios importantes dentro de los 5 años que vienen son los medios móviles. Ahora, como he dicho, la producción que está hecha no es una producción que solo sea vista en la televisión, pero también en la computadora, también en los smartphones. Y eso también tiene que ser normalizado. Pues ahora vamos a ver un poco cómo se pasa en la vida real, porque todo eso es un poco teoría, pero es interesante ver un poco a qué puntos, cómo se puede pasar dentro de las emisoras. Hay una cosa que es importante, es que para vosotros siempre normalizar es una pregunta entre calidad y costo. Es una pregunta en cómo manejarlo de manera automática o de manera manual. Es una pregunta también de saber, ¿trabajo con ficheros o trabajo con contenidos de baseband, contenidos vivos? Todo eso da diferentes tipos de contestas, pero tenéis que contestar a todas. Podríamos decir por qué sería mi problema, ¿ok? Puedo pensar que pueden ser otros que se van a manejarlo y yo me lo paso bien. Bueno, es su problema por al menos 2 razones. La primera razón es que es una ley. En Brasil es una ley y, como había dicho, es una ley dura hasta ahora. Yo sé que hay discusiones, hay charlas en este momento para ver que la ley brasileña, o al menos la fiscalización de la ley brasileña, no sea tan dura como en este momento. En este momento es la más dura que conozco a nivel mundial. Es decir, que, bueno, tomáis el riesgo de ser puesto off-air por 30 días, eso significa que estáis muertos, porque la publicidad no se va a quedar con vosotros, lo puedo decirle. Y eso es muy, muy importante porque significa que no tenéis la posibilidad de fallar. Claro, yo sé que normalmente, o espero para vosotros, que esta norma será, la fiscalización al menos, será un poco más suave, pero en este momento ese es el caso. Y el segundo punto es que hoy en día la gente utiliza también la técnica para seleccionar a los contenidos. Hoy en día hay posibilidades, yo tengo posibilidades de seleccionar a muchísimos tipos de empresas, a muchísimos tipos de servicios, y que sea por los contenidos o por los operadores. Y así, cada posibilidad de fallo es una posibilidad para mí, como operador, de perder al cliente. Ok, ¿cómo se va a considerarme y cómo complicado o simple puede ser esto? Es decir, que tenemos que tomar algo que sea set and forget, se pone, se olvida, evolutivo, integrado. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se pasa en el playout. Hay 2 cosas, hay los ficheros y el live, ¿ok? Pero si vamos un poco más lejos, vemos que en los ficheros hay contenidos hechos internamente, hay ingesto, y en live también hay producción y ingesto. Y hay contenidos distribuidos. Y cuando bajamos un poco más, vemos que dentro de este árbol hay sitios donde cosas son controladas y otros donde no son, que sea a nivel de ingest, porque hay fuentes que son seguras, y a nivel de creación de contenidos, donde sabemos que algunas veces son producidos según la medición de loudness, otros casos no lo son. Y lo mismo en lo live, aún peor en el live, claro.
Pues podríamos pensar que con la ITU y la IBU todo será manejado y que solo es necesario producir según esto. En un mundo ideal, claro, tendríamos los contenidos ya hechos de esta manera y nosotros como operadores no tendremos otra cosa que ver que ya ha sido normalizado. Pero el problema es que no es posible porque hay el control de los contenidos en vivo, de los contenidos no procesados en los archivos, de los contenidos no conforme con las normas y de los contenidos que no han tenido un quality control correcto. ¿Okay? Así, bueno, la producción de loudness, según la medición R128 o ITU, estaba bien, pero no bastante. Es necesario también de tener un sistema adaptivo que permite, como un paracaídas, de garantizar que serán correctos con las normas. También es necesario tener un sistema que no se va a colorar al audio. Es el problema que muchas veces vemos en las multibandas. Cuando se sumen las multibandas, nunca o muchas veces no es exactamente la misma cosa que lo que había en la entrada. Y tener un sistema que sea evolutivo y controlable por otros sistemas. Hoy en día trabajáis más y más con la automación. Los sistemas tienen que ser controlables por estas automaciones. ¿Por qué procesar cosas que ya han sido procesadas? La automación puede saberlo y puede decir cuándo se hace o no. También para vosotros hacer el control de sonoridad no es solo tener las buenas normas, pero también manejar a los señales de mono hasta estéreo o 5.1 y Dolby, manejar la posibilidad que la calidad del audio se mejora en su cadena y también ofrecer una posibilidad internamente, que la producción se mejora, que la producción sea lo más posible hecha según estas nuevas normas, sin tener los problemas de normativo. Rápidamente, algunos ejemplos. Se entra, por ejemplo, en el ingest, donde es necesario de manejar a ficheros, pero también a broad-based audio, y a controlar el loudness y normalizarlo sin tener la presión del tiempo, al contrario de yo. Hay también, bueno, cuando se veo en el ingest, hay un control de loudness que se puede hacer con los contenidos que entran, que con Dolby o no, porque es necesario algunas veces de descodificar o transcodificar el Dolby, pero en este caso necesitáis que manejar a los metadatas también. En los contenidos Dolby hay indicaciones ya de nivel de sonoridad que tienen que alcanzar. Eso tiene que ser manejado también y quizás cambiado. ¿Okay? Teníamos este caso, por ejemplo, en China con CCTV. Hay estaciones de ingest muy grandes, donde, por ejemplo, se ponen todos los contenidos de Dolby, de verificaciones de metadata, como se hace, por ejemplo, en Alemania, donde todo entra. O se hace también en Nueva Zelanda con los contenidos que llegan por todas partes. Misma lógica en siempre, es decir, controlar automáticamente porque no tienen persona capaz de hacerlo a este momento y manejar a todos los contenidos que hay a este nivel. La producción también se hace con un meter o con una medición apropiada, con las orejas, claro, y asistada por sistemas automáticos. Lo hemos hecho en Francia, por ejemplo, con controlo al final de las mesas de las mezcladores, en estéreo 5.1, integrando también el Dolby. Así, la persona mezcla sin tener que concentrarse siempre sobre los niveles. Es particularmente interesante cuando hay cosas fuera, porque hay tantas cosas que se pasan que no tienen tiempo de mirar que los niveles sean siempre buenos. Si tenéis el paracaídas de un procesador detrás, estáis seguros que el contenido será ya procesado correctamente. La postproducción, le había dicho, hoy en día ha cambiado la cosa porque la postproducción también tiene que dar contenidos a las emisoras que son contenidos conformes. Cuando trabajamos en el playout es necesario también, es el parte lo más importante para manejarlo, manejar los niveles y estar conectado con sistemas de control.
Vamos a ver rápidamente 3 casos. Primer caso, los contenidos son conocidos y son compatibles con la norma R128. En este caso es importante tener un sistema que sea capaz de ponerse en bypass para que no sean reprocesados. Segundo caso es el caso donde sabemos qué tipo de contenidos hay, que sabemos que no son compatibles con la norma, pero en este caso nos vamos a forzar un tipo de nivel fijo y quedar con el true peak limiting. El tercer caso, claro, es que la sonoridad no está conocido el nivel. En este caso, necesitáis que tener un sistema adaptivo que sea capaz de manejar a todos estos casos. Lo mismo tenéis en los sistemas multicanales, con una diferencia es que esos sistemas multicanales siempre son conectados, controlados por sistemas externos, ¿ok? Y eso necesita que, por ejemplo, se controla por las automaciones de diferentes tipos. Al final, hay los distribuidores también que tienen que manejar por los multicanales, o los multiprogramas, pero en este caso muchas veces esos se van a querer hacer este control directamente dentro de los codificadores en codificadores. Para acabar, lo que vemos es que ahora en día controlar al loudness de manera propia significa la producción tiene que ser hecha según las nuevas normas. Pero no se puede hacer solo así. Necesita también que haya un paracaído que permite de garantizar que los contenidos sean conformes antes de transmisión. Porque hay reglamentación, porque el intercambio de contenidos se hace a nivel internacional y que todos ahora tienen este tipo de normas, que hay los clientes, sus clientes esperan calidad del audio y que la competición se echa no solo sobre los contenidos, pero también sobre la técnica. Y todo eso tiene que ser automático, adaptivo y muy simple. Última cosa, no olvidéis que aun si tenéis 90% correcto, la gente se va a llamar por los 10% que quedan. Los humanos son hechos de esta manera. Nosotros tenemos soluciones para voces. Hay diferentes tipos de soluciones que podéis encontrar con Lineup, que es nuestro partner aquí en Brasil. Son soluciones con cajas de 8, 4, 2 canales. Todos tienen las interfaces que son utilizadas en la televisión y hay sistemas modulares para emisoras que tienen más cantidades y sistemas de medición y de logging para que tenéis la prueba sistemáticamente de lo que ha sido hecho y para poder mejorar internamente los flujos de trabajo. Taicho.